esta vez vamos a ver lo que es conceptos relacionados a lo que son sistemas de gestión integrados. Son básicamente algunas definiciones, algunos conceptos importantes que tienen que tener en cuenta a la hora de, bueno, ver los temas, ¿no? del diplomado, y también para que entiendan un poco más sobre lo que son las certificaciones, las normalizaciones y lo que es la homologación, y también porque es importante estandarizar. Bueno, antes que veamos la parte de la estandarización, vamos a ver lo siguiente, los marcos que van a regular los sistemas de gestión. En la primera sesión les había comentado de que no todos los sistemas de gestión, bueno, la mayoría de sistemas son voluntarios, no son obligatorios. El único que es obligatorio, porque hay una ley que lo avala, es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debido a que se encuentra dentro de lo que es la ley 29183. Sin embargo, tenemos que van a haber dos tipos de marcos que van a regular los sistemas de gestión. Uno es el marco normativo y también está, dos, el marco legislativo. Con respecto al marco normativo, este va a ser un conjunto de normas cuyo cumplimiento no es de carácter obligatorio. En el caso del marco legislativo, el cumplimiento sí es obligatorio, ya que se avala en reglamentos, reales decretos, en el caso de España, y leyes, ¿no? En el caso de Perú. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, un ejemplo: el marco por el que rigen los sistemas de gestión de calidad es exclusivamente normativo. Marco normativo porque está en base o lo exige, ¿no?, se rige mediante la norma, ¿no?, la ISO 9001, cuyo cumplimiento es voluntario. O sea, los sistemas pueden regirse o están regidos por el marco normativo, como es el caso del sistema de gestión de calidad, o el marco legislativo, que está en base a leyes, ¿no? Entonces, ¿hay una ley que me diga que tengo que implementar un sistema de gestión de calidad? No. Entonces, no es obligatorio. En el caso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sí hay una ley. ¿Cuál es esa ley? La ley 29783. ¿Cuál es ese reglamento? El reglamento que es el Decreto Supremo 005/2012 TR. Ahora, para entender otro de los términos importantes dentro de lo que es sistemas de gestión, es el de la normalización. ¿Qué va a ser la normalización? Es una actividad necesaria, de elevada importancia y en aumento en la actualidad. Es, bueno, toda actividad que va a aportar soluciones para las aplicaciones repetitivas que se desarrollan fundamentalmente en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la economía, o sea, abarca distintos ámbitos, con el fin de conseguir una ordenación óptima en un determinado contexto. Bueno, esta palabra ordenación es importante porque en realidad es lo que resume la normalización. Si nosotros vemos la definición que tiene la normalización de acuerdo al diccionario de la lengua española, vamos a encontrar que la razón de ser de la normalización es la regulación o puesta en buen orden de aquello que no lo estaba. O sea, es ordenar en sí, ¿no?, la normalización. Ahora, la existencia de normas va a conllevar a su vez a dos conceptos asociados y que también son importantes y que vamos a ver en esta sesión, que es la homologación y la certificación, ¿no? Ahí ya de la normalización tenemos dos conceptos que se derivan, que es la homologación y también la certificación. Pero, ¿qué es homologar? Cuando nosotros homologamos algo, vamos a estar sometiéndolo por obligación al dictamen de un organismo calificado para aprobar su consistencia o no con leyes o reglamentaciones normativas en razón de algún interés de la comunidad. O sea, en resumen, si a nosotros nos conceden la homologación, vamos a actuar dentro de los alcances de las leyes. Si es que no fuese así, se incurriría en un delito, ¿no? En el caso de la certificación es diferente, ¿no? En cambio, en lo que es certificación, eh, es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, cuando buscamos un dictamen semejante, ¿no?, ya no porque sea
porque nos estamos sometiendo, ¿no?, a algún organismo, al dictamen de algún organismo, sino por razones de prestigio, de pactos o alguna cláusula contractual, ¿no?, con nuestros clientes, es decir, nuestros clientes nos exigen algo, pero no significa de que esto sea obligatorio, ¿no? O sea, es algo que va a ser de forma voluntaria porque estamos buscando por razones de prestigio, ¿no? O de repente porque hemos hecho algún pacto con algún cliente. Entonces nosotros estamos ejercitando un acto de confianza en nuestra capacidad y en la calidad de nuestra actividad por encima de la mera sujeción a las leyes. Entonces lo que buscamos nosotros es la certificación para ser más competitivos, ¿no? Es lo que se había mencionado antes. Por ejemplo, cuando uno busca ser mucho más competitivo en un puesto de trabajo, ¿qué hace? Se capacita, ¿no? Se capacita en distintos cursos dependiendo de el interés o el rubro al que ustedes quieran postular, ¿no? En caso de algún trabajo, ¿no? En caso, por ejemplo, si una persona busca ser supervisor de seguridad y salud en el trabajo, entonces lo que va a hacer es capacitarse en estos temas, ¿no? En los temas asociados a todo el rubro de lo que es seguridad y salud en el trabajo, para mejorar su calidad, ¿no? Su capacidad. Entonces, es lo mismo ocurre en las empresas, ¿no? Se certifican por razones de prestigio o porque algún cliente o consumidor exige, ¿no? Ya hemos hablado de que hoy en día el mercado es mucho más competitivo y exige mucho más a las empresas. Los clientes se han vuelto demasiado exigentes, o bueno, se han vuelto mucho más exigentes y exigen más certificaciones. Ahora, este es un ejemplo que voy a darles, lo saqué de una guía. Y bueno, era un ejemplo muy bonito porque nos explicaba cuál es la importancia de los estándares, ¿no? Pero nos lo explicaba en base a el ejemplo de el que a continuación voy a explicarles, ¿no? Ahora, los estándares, ¿qué vienen a ser? Son acuerdos que van a estructurar cualquier actividad o industria. Van a ser, como dice acá en el slide, reglas o guías que todos van a aplicar. Asimismo, van a contribuir una forma de medir, describir o clasificar los productos o servicios. Una de las formas más sencillas de entender la utilidad de estos estándares es pensando en lo que ocurre si es que no existieran estos estándares o estas normas, ¿no? Es por eso que estamos poniendo el ejemplo del tamaño del calzado. Imaginemos de que queremos comprar un zapato, ¿no? Un zapato de mujer. Este zapato de mujer va a tener como talla 7 en Estados Unidos, ¿no? Pero en otros países, por ejemplo, en Reino Unido, el tamaño del zapato va a ser de 4,5. En Francia va a ser de 37,5. En China de 38. En Japón de 23. En Australia de 5,5. Y en Argentina va a ser de 38. O sea, el tamaño del calzado va a ser diferente dependiendo de el lugar. Esto en sí viene a ser un inconveniente, ¿no? Para la persona para un turista, por ejemplo, ¿no? Que está yendo a comprar un calzado, imaginemos de que ustedes van a Francia, o no, imaginemos de que van a Reino Unido, ¿no? Van a Reino Unido y, bueno, ustedes tienen una talla de zapato de 38, pero van a Reino Unido y se encuentran de que el número o el calzado no hay una numeración hasta 38, ¿no? Las tallas son pequeñas. Entonces va a haber confusión en ustedes. Y bueno, eso va a resultar un inconveniente, ¿no? Al momento de hacer compras, al momento de visitar algún país, ¿no? Y bueno, si resulta un inconveniente para nosotros, imagínense lo que es para estas empresas, ¿no? Para estas empresas no solo es un inconveniente, sino es demasiado difícil fabricar calzados, especialmente para las empresas que están dentro de lo que es la industria de la moda, ¿no?
Debido a que no existen estándares globales para los tamaños del calzado, la empresa va a tener que eh, marcar los mismos zapatos de manera diferente. Y bueno, va a tener que especificar, por ejemplo, las referencias del tamaño, ¿no? En todas las órdenes, en las facturas, en las entregas para cada país, imagínense, no es demasiado. Además, dado que va a llevar un tiempo para eh, colocar todas esas especificaciones dentro de los calzados, va a resultar mucho más engorroso todo el proceso de producción, lo que a su vez va a resultar en aumentos en los costos de producción, ¿no? En las fábricas, y a su vez este costo extra se va a trasladar al consumidor final, ¿no? Como consecuencia vamos a tener calzados extremadamente con un precio extremadamente elevado, ¿no? Entonces, imaginemos de que esto es para el caso de los zapatos, ¿no? Es bastante complejo, pero en realidad comparándolo con las empresas comerciales, los procesos comerciales, esto es mínimo, ¿no? Imagínense en el caso, ¿no? De los procesos comerciales si no hubiera procesos estandarizados, ¿no? Eso es un poco, sería mucho más complejo, ¿no? Entonces, ese es, por eso es importante establecer estándares, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer algún monitoreo, ¿no? Si ustedes no tienen un protocolo de monitoreo va a ser bastante difícil. ¿Por qué? Porque ¿no? Para comparar las normas y tiene que haber un método, ¿no? Y mediante ese método ustedes van a de repente determinar la cantidad de contaminante, ¿no? En algún lugar y mediante ese método van a poder compararlo con las normas, ¿no? Entonces, es importante establecer estándares en los procesos, ¿no? Y es por eso que eh, se, eh, se pone bastante ahínco en lo que son los estándares, ¿no? En la estandarización de los procesos, ¿no? Imaginemos de que de repente, lo mismo sucede de repente con las recetas, ¿no? Cuando ustedes quieren preparar algún, no sé, un arroz con pollo, ¿no? Imagínense, hay un proceso estandarizado, no estandarizado, perdón, o sea, ahí no hay un estándar, ¿no? De cómo prepararlo, pero sí hay al menos una guía, ¿no? De cuántos ingredientes tienes que añadirle, etcétera, ¿no? Igual, en este caso es mucho más complejo y es por eso que se busca lo que es la estandarización de los procesos. Bueno, dentro de lo que es los estándares, ¿no? Como estamos hablando de estándares, tenemos que hablar de los estándares ISO, ¿no? O familias ISO. Dentro de lo que es calidad, el estándar que se tiene es el estándar ISO 9000 o familia de la ISO 9000, ¿no? Eh, Más adelante vamos a explicar por qué se pone 9001, 2008, bueno, ahora la versión nueva que es 2015, pero lo único que quiero que sepan es que para lo que es calidad, la familia de las ISO 9000 viene a ser el estándar, ¿no? Para lo que es seguridad, su estándar es la OSAS 18000 y para lo que es medio ambiente existe un estándar que es la familia de la ISO 14000. Acá debería decir 14000. ¿Qué es un requisito? Otro concepto que vamos a ver durante todas las sesiones va a ser lo que son los requisitos, ¿no? De cada norma. Cada norma tiene un requisito, cada estándar tiene requisitos. Pero, ¿qué va a ser un requisito? Va a ser eh, la necesidad o expectativa establecida, implícita, obligatoria. De todos estos conceptos, el que yo tomaría es este, que es un requisito especificado, es aquel que se declara en un documento, ¿no? O sea, eh, bueno, acá dice, por ejemplo, implícita, significativa, que es habitual o una práctica común para la organización, sus clientes y otras partes interesadas. Un requisito es lo que debe cumplir, ¿no? Bueno, lo que se esté tratando, ¿no? El proceso, el sistema, ¿no? Entonces, estos requisitos
del sistema lo vamos a ver dentro de todas las sesiones que vamos a ver, porque cada estándar va a tener sus requisitos, pero eso lo vamos a ver en otra sesión. Hasta ahí nos quedaríamos con respecto a lo que son los conceptos. Lo que más quiero que entiendan es esto, que existen dos marcos, el normativo y el legislativo. El normativo son las normas, ¿no? Como la ISO 9001, la OSAS 18001, la ISO 14001, etcétera, y que son voluntarias. El marco legislativo son aquellas cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio. Por ejemplo, la ley 21783, el decreto supremo 005/2012 TR, ¿no? ¿Qué más? Otro concepto importante, en realidad todos estos son importantes, pero de todos estos quiero resaltar los de los marcos y finalmente lo que es la importancia de los estándares, ¿no? Y la certificación. Con eso nos quedaríamos